harías si descubrieras que la persona en quien más confías esconde un lado oscuro, tan terrible que supera toda imaginación? Georgia Williams, una chica alegre y llena de vida, se vio envuelta en una trampa mortal. Una noche que prometía ser divertida se transformó en una pesadilla sin retorno. Pero, ¿cómo pudo suceder? ¿Y por qué nadie se dio cuenta de lo que estaba por ocurrir? Este caso te mantendrá en vilo, revelando detalles escalofriantes y preguntas que esperan respuesta. No te pierdas el video para descubrir toda la verdad detrás de esta historia que conmocionó a Inglaterra. La hija de un detective no es exactamente la persona que uno esperaría que estuviera involucrada en una historia criminal, pero eso es precisamente lo que sucedió en el caso de Georgia Williams. La joven no fue la primera víctima de su asesino, pero sin duda fue la última. Georgia fue atraída a una trampa mortal por alguien en quien confiaba y con quien se sentía cómoda. Su confianza se quebró cuando ya era demasiado tarde para ella, cuando su verdugo ya le estaba arrebatando lo que Georgia más apreciaba: la vida. La joven fue sometida a un terror indescriptible durante horas, algo que nunca habría imaginado vivir. Lo que debería haber sido una tranquila velada entre amigos, se transformó en una pesadilla mortal. Georgia Williams nació en un fresco día de mediados de septiembre de 1995 en un condado de las Midlands Occidentales, en Inglaterra. La niña tenía una hermana un poco mayor que ella, y las dos crecieron juntas en la casa de sus padres, Lynette y Steve Williams. Georgia era una chica muy vivaz y llena de energía, una persona que podía hacerse amiga de cualquiera y que inspiraba confianza en todos aquellos que tenían la suerte de conocerla. Sin embargo, durante su adolescencia, Georgia no siempre lo tuvo fácil. Cuando estaba en la escuela secundaria, fue víctima de bullying, aunque por poco tiempo. Después de soportar esa situación durante algunos años, la joven comenzó a asistir al instituto, y fue entonces cuando las cosas realmente empezaron a tomar forma para Georgia. A los 16 o 17 años, su vida comenzó a cambiar para mejor. No solo era una inspiración para las demás chicas, sino que finalmente fue elegida por sus propios compañeros como representante de su clase y portavoz de la escuela. Su trayectoria escolar fue bastante brillante, y cuando su educación estaba a punto de concluir, Georgia reveló a sus padres y amigos que quería convertirse en paramédico de la Fuerza Aérea, una elección que fue muy bien recibida en su familia. Sin embargo, para contribuir a hacer realidad este sueño, necesitaba financiar su futura educación, y para ello decidió trabajar en una estación de servicio local. Durante esa experiencia, Georgia hizo amistad rápidamente con cada miembro del personal. Pero había un chico en particular que llamó su atención. Se trataba de un joven muy tímido y solitario, alguien que casi nunca salía con el resto del equipo. Ella decidió entonces involucrarlo en las actividades del grupo. Conocía demasiado bien el significado de la soledad y sabía lo que se sentía al ser marginado, ya que lo había experimentado en carne propia algunos años antes. Georgia hizo todo lo posible para que ese chico se sintiera acogido y aceptado. Jamie Reynolds en aquel entonces tenía alrededor de 22 años y gracias a su nueva amiga comenzó a ser invitado a todas las reuniones y encuentros de los compañeros. Aunque no era el tipo de persona que solía verse en contextos sociales o públicos, las cosas cambiaron rápidamente. Tan pronto como empezó a salir con Georgia, la personalidad de Jamie comenzó a transformarse y mostró una confianza en sí mismo insospechada. Estaba claro que se estaba desarrollando un vínculo profundo entre los dos, pero no de la manera que Jamie esperaba. No parecía que él y Georgia estuvieran realmente en la misma sintonía. El joven, poco después, se enamoró perdidamente de ella, pero había un problema. Ella no sentía lo mismo por él. Jamie finalmente le pidió a Georgia que salieran un par de veces, pero ella rechazó la propuesta, explicándole que estaba concentrada en su carrera profesional y que una relación en ese momento sería un obstáculo para su futuro. La chica le hizo entender a Jamie de la manera más amable posible que solo quería ser su amiga. Jamie quedó decepcionado y, comprensiblemente, enfadado por esto, pero le hizo saber que entendía perfectamente las razones de ese rechazo. Aparentemente, tomó esa decepción con calma y básicamente pareció aceptarla. O al menos eso parecía. Sin embargo, ser rechazado siempre es duro, y Jamie lo entendió demasiado bien en ese momento,
porque aceptar ese rechazo resultó ser una de las cosas más difíciles que había enfrentado jamás. Él sabía que Georgia era una de las pocas personas realmente dispuestas a dedicarle tiempo, y ahora para Jamie era muy difícil verla solo como una amiga o, peor aún, que ella se alejara de él. Fue justo en ese momento que pensó en una solución para asegurarse de que eso nunca sucediera. Cuando Jamie cumplió 23 años, él y Georgia llevaban casi un año siendo amigos. El joven confiaba en ella al punto de contarle incluso las cosas más íntimas, y en el pasado había hablado varias veces con Georgia sobre lo insatisfecho que estaba con su vida. No podía concebir la idea de pasar el resto de su vida trabajando en una estación de servicio. Quería más, y ¿quién podía culparlo? Georgia le habló de sus sueños, hobbies y proyectos futuros. Jamie le confesó a su amiga su gran pasión por la fotografía, y fue entonces cuando Georgia le sugirió que intentara convertir esa pasión en un trabajo. Después de todo, se trataba de encontrar personas para las que tomar fotos, hacer sesiones fotográficas para bodas o cosas por el estilo. Jamie se entusiasmó con la idea, tanto que le pidió a Georgia que lo ayudara a crear un portafolio profesional para mostrar su trabajo. No solo eso, le propuso que fuera su primera modelo, y ella no se hizo de rogar para ayudar a su amigo. Planificaron reunirse en casa de Jamie junto con algunos otros amigos el 26 de mayo de 2013. Ambos habían planeado una gran sesión fotográfica para ese día, para que Jamie pudiera tomar muchas fotos y que su portafolio fuera lo más variado posible. Sin embargo, unos días después, Georgia se enteró de que su familia había organizado una gran fiesta para esa fecha, un barbecue al que asistirían incluso sus abuelos, que vendrían a la ciudad para una breve visita. Georgia no quería perderse ese evento, pero tampoco quería decepcionar a Jamie. Sabía que las dos casas estaban a solo 4 o 5 minutos de distancia, así que decidió vestirse, ir a hacer la sesión fotográfica y luego correr a casa para pasar tiempo con sus abuelos. Se arregló el cabello, se puso jeans y una chaqueta de cuero y salió. Eran alrededor de las 7:30 de esa noche cuando Georgia se dirigió a casa de Jamie, diciendo que regresaría después de una hora o un poco más. Su familia esperó que volviera a casa, pero cuando no la vieron regresar en las siguientes 3 horas, comenzaron a preguntarse qué había pasado. No estaban preocupados ni nada, pero no podían entender por qué Georgia estaba tardando tanto. Su madre le envió un mensaje para asegurarse de que todo estuviera bien, y Georgia le respondió diciendo que habían terminado la sesión fotográfica un poco antes y que estar con los amigos le había hecho perder la noción del tiempo. Georgia explicó que probablemente regresaría a casa un poco más tarde esa noche y les pidió a sus padres que no la esperaran despiertos. Sus padres, tranquilizados por su hija, se fueron a dormir tranquilos. No sabían que ese mensaje no lo había escrito Georgia. La mañana siguiente, alrededor de las 6:30, la madre de la chica se dio cuenta de que su hija aún no había regresado a casa. Fue entonces cuando las cosas comenzaron a volverse realmente preocupantes. La madre sabía que Georgia quería asistir a un festival musical programado para ese día. Había planeado ir a ese evento durante semanas. Sus padres, en este punto, pensaron que su hija iría al festival directamente desde la casa de su amiga, así que, una vez más, no le dieron mucha importancia a su ausencia. Después de todo, Georgia nunca había sido el tipo de persona que se metiera en problemas, así que esperaron que ella los contactara después de unas horas. Sin embargo, más tarde esa noche, las cosas comenzaron a volverse sospechosas. Georgia aún no tenía licencia de conducir, y la mañana siguiente comenzaría sus lecciones antes de tomar el examen. Sus padres esperaban que regresara a casa antes del anochecer, pero ella nunca lo hizo. El padre y la madre esperaron hasta tarde esa noche, mirando el reloj y esperando que Georgia regresara a casa en cualquier momento, pero ella no apareció. También dejó de responder mensajes y llamadas. Hacia el anochecer, sus padres comenzaron a llamar a amigos y familiares, pero nadie parecía tener noticias de la chica. Cuando, incluso la mañana siguiente, Georgia no regresó a casa, sus padres llamaron a la policía para reportar su desaparición. 2 agentes se presentaron en la casa de los Williams ese día para tomar sus declaraciones.
En ese momento no había mucha información con la que trabajar, pero el primer paso obvio era hablar con Jamie, el amigo de Georgia, para ver si sabía algo sobre la desaparición de la chica. Cuando los detectives comenzaron a buscar información sobre Jamie Reynolds en su base de datos, quedaron impactados. El joven había sido detenido por la policía en 2008 por intentar quitarle la vida a una chica. Lo más impactante era que los agentes no lo habían arrestado ni acusado de ningún crimen. Al final, Jamie fue liberado sin consecuencias. Solo se le advirtió que no se acercara más a esa chica. Era algo increíble. Jamie casi había logrado matarla y fue liberado sin tener que responder por ese ataque. Afortunadamente, los investigadores entendieron que no podían tomar el caso de Georgia Williams a la ligera. Ahora sabían que Jamie tenía antecedentes de violencia, así que comenzaron la búsqueda de la chica desaparecida. Se presentaron en la puerta de Jamie y llamaron, pero no obtuvieron respuesta. Decidieron no perder más tiempo. Derribaron la puerta y registraron cada centímetro de la casa, pero no encontraron rastro de Jamie. Inmediatamente emitieron una orden de arresto para todas las estaciones, y desde ese momento el joven fue considerado un fugitivo. Los detectives fueron primero a la estación de servicio donde trabajaban Jamie y Georgia, pero ninguno de sus colegas los había visto en días, y ambos habían faltado al menos a un turno de trabajo. No era una buena noticia. Rastrearon los detalles de la camioneta de Jamie y enviaron una solicitud a todos sus colegas para buscar ese vehículo. Pasaron los días y el joven no aparecía. ¿Dónde podría estar? Después de recorrer cientos de kilómetros, finalmente la policía lo localizó a más de 200 millas de distancia, en Escocia. Jamie Reynolds no solo había dejado la ciudad, había huido del país. La policía ahora quería saber si esa huida tenía algo que ver con la desaparición de Georgia Williams. Cuando los detectives lo interrogaron sobre la chica, él continuó repitiendo que no sabía qué había pasado con su amiga después de la sesión fotográfica de ese día. Los investigadores no le creyeron y continuaron presionándolo hasta que Jamie reveló algo que la familia de Georgia nunca hubiera querido escuchar. La policía centró en él el foco de la investigación. El joven tenía antecedentes de agresión y había sido detenido mientras intentaba huir del país. Los detectives tenían ahora pruebas suficientes para solicitar una orden de registro de su casa. Aún no sabían cómo estaba involucrado en su desaparición, pero estaban seguros de que sabía mucho más de lo que dejaba ver. Durante el registro, los investigadores encontraron la cámara que Jamie había usado el día de la sesión fotográfica. Afortunadamente para ellos, la tarjeta SD todavía estaba dentro de la cámara, aunque había sido completamente formateada y no quedaba ni una sola foto. El dispositivo y la tarjeta fueron entregados al equipo de análisis forense digital, que logró recuperar todas las imágenes eliminadas. Cuando se elimina una foto de un soporte como una tarjeta SD o un disco duro, esas fotos no se borran realmente, sino que se mueven a una carpeta inaccesible donde permanecerán hasta que ese espacio sea necesario para otros archivos. Cuando los especialistas forenses recuperaron esas fotos, nada podría haberlos preparado para lo que verían. Al parecer, Jamie había hecho una sesión fotográfica ese día, pero él y Georgia eran los únicos presentes porque, sin que la chica lo supiera, nadie más había sido invitado. La sesión había comenzado como cualquier otra. Había varias fotos de Georgia, que parecía feliz, sonriente y posando. Pero la atmósfera de esas imágenes cambió cuando la ropa de Georgia desapareció y la chica fue fotografiada en poses macabras y con una expresión de terror en su rostro. Ahora, todo era trágicamente claro. Georgia había sido retenida en ese lugar contra su voluntad, y esa sesión fotográfica había terminado de la manera más trágica. Georgia Williams había sido asesinada. Inmediatamente después de la muerte de la joven, Jamie continuó tomando cientos de fotos más de ella en poses macabras y desde varios ángulos. Una secuencia horrible de imágenes que horrorizó incluso al detective más experimentado. Pero el horror no había terminado, y la policía estaba a punto de descubrir una verdad inesperada, una de esas que nunca olvidarían.
Los investigadores continuaron registrando la casa de Jamie y encontraron, además de las fotos de Georgia, al menos 16.800 fotos que mostraban actos de una violencia indescriptible cometidos contra varias personas. Los investigadores no creían que Jamie hubiera tomado esas imágenes, pero el hecho de poseerlas era en sí mismo un crimen. También se encontraron 72 videos, cada uno más violento y agresivo que el anterior. Mientras todo esto ocurría, la sesión fotográfica, el crimen y todo lo demás, los padres de Jamie estaban fuera de la ciudad de vacaciones. Pero tan pronto como recibieron la llamada de los investigadores sobre el arresto de su hijo, regresaron a casa lo más rápido posible. Dado que Jamie todavía vivía con sus padres cuando todo este horror salió a la luz, se les pidió al padre y a la madre que hablaran con los detectives para contar su versión de los hechos, con la esperanza de que pudieran arrojar luz sobre esa terrible situación. Lo que sus padres le contaron a la policía fue realmente impactante. Para ellos no era nada nuevo. Sabían de los problemas de su hijo desde hacía casi una década, pero ni el padre ni la madre hubieran imaginado el horror que la policía había descubierto. Los padres sabían que Jamie veía videos de ese tipo desde hacía mucho tiempo, desde que era adolescente. Después de este descubrimiento, el padre y la madre habían contactado a su proveedor de Internet para pedirles que bloquearan el acceso a esos sitios web. Pensaron que habían resuelto la situación, pero en realidad Jamie logró eludir esa prohibición pagando por una conexión a Internet privada. Cuando sus padres finalmente lo descubrieron, decidieron llamar a la policía y a los servicios sociales. Por lo que parece, ninguna de las partes involucradas hizo nada para resolver la situación. Jamie no estaba dispuesto a obedecer a sus padres, y a pesar de sus constantes quejas, les dijo claramente que seguiría su propio camino y que no había nada que pudieran hacer para detenerlo. Jamie continuó consumiendo ese contenido violento y, como era de esperar, esto tuvo un profundo efecto en él a lo largo de los años. La policía encontró en la casa del joven al menos 40 cuadernos separados en los que Jamie había escrito historias y fantasías sobre lo que le habría gustado hacerle a Georgia y a otras mujeres. Eran historias muy detalladas, violentas y extraordinariamente explícitas. Una en particular llamó la atención de los agentes. Esta historia documentaba en detalle todo lo que le había sucedido a Georgia Williams el día de su muerte. Según la policía, Jamie había comenzado a escribir ese macabro guión en enero y lo había terminado solo unas semanas antes de llevar a cabo ese delirante plan criminal. Cuando la policía interrogó a Jamie, el joven continuó afirmando su inocencia y decidió no cooperar con la investigación. La policía tuvo que recurrir al buen trabajo de investigación para descubrir qué había pasado exactamente con Georgia. Sus investigaciones comenzaron en una estación de servicio donde Jamie había sido captado por las cámaras de vigilancia mientras llenaba de gasolina su camioneta. Los detectives creían que, en ese preciso momento, Georgia ya estaba secuestrada en la parte trasera del vehículo. Inmediatamente después de llenar el tanque, una cámara lo grabó yendo al cine a ver una película. Todo mientras la víctima seguía recluida en la parte trasera de la camioneta, donde permanecería durante horas. La policía no estaba segura de a dónde había ido después, pero algunos testigos informaron haber visto la camioneta en una carretera de montaña en el norte de Gales. Como se descubrió más tarde, mientras conducía por la zona, la camioneta de Jamie se había atascado en el barro, y algunas personas lo ayudaron a liberarla y a ponerla en marcha nuevamente, todo mientras Georgia seguía retenida contra su voluntad dentro del vehículo. Estos testimonios llevaron a la policía a dirigirse hacia el bosque donde la camioneta se había atascado y a registrar toda el área circundante, donde harían un descubrimiento escalofriante. En la densa vegetación del bosque, en una zona remota, encontraron el cuerpo de Georgia. Ahora el panorama para la policía estaba claro, y había suficientes elementos para acusar a Jamie Reynolds del asesinato de Georgia Williams. El joven continuó afirmando su inocencia hasta cierto punto, pero luego admitió su culpabilidad durante el juicio, al final del cual el jurado lo declaró culpable. En ese momento Jamie Reynolds era la persona más joven en la historia de Inglaterra en ser condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Quedan muchas preguntas sin respuesta en toda esta trágica historia.
Una de ellas es por qué no se arrestó al joven en 2008 cuando intentó quitarle la vida a una adolescente. Una enfermera de salud mental declaró públicamente que estaba al tanto del comportamiento violento de Jamie años antes del juicio. Según ella, no se había hecho nada al respecto y la situación del joven había sido subestimada. La enfermera no lo dijo abiertamente, pero se entiende que había intentado hablar con los investigadores, sin ningún resultado. La verdad es que este caso no tiene un solo responsable. Jamie no es el único culpable. Si hubiera recibido la ayuda que necesitaba cuando era más joven, es probable que nada de esto hubiera sucedido. Un pensamiento para la pobre Georgia Williams, la chica que murió por haber depositado su confianza en un joven aparentemente tímido e inseguro, pero que ocultaba una personalidad perturbadora y siniestra. Finalmente, una pregunta. Los padres de Jamie sabían de sus trastornos, pero no lograron detenerlo. Las autoridades estaban al tanto de su pasado violento, pero no intervinieron. ¿Dónde trazamos el límite entre el respeto a la privacidad de una persona y la necesidad de proteger a la comunidad? ¿Cuándo está justificado invadir la vida de alguien para prevenir una tragedia?